Saludos a todos muy amados, este es Milton Alonso Granados transmitiendo para la Escuela Universitaria Internacional del Evangelio Eterno 767 con sede central en Carolina del Norte, Estados Unidos. Hemos estado hablando bajo el módulo número 1 que es ¿qué es el pecado? Hoy estaremos hablando de la lección 4, con ley y sin ley, o libres y sujetos a la ley. Pensamiento central: el creyente debería de conocerse tanto fuera de la ley, pero a la misma vez siendo parte de una ley superior. Además, el creyente debe de aprender en esta lección que para el apóstol Pablo estar sin ley no quiere decir estar fuera de Hataz o estar fuera de errar al blanco o de alcanzar el objetivo. La palabra griega para pecado es amartano y literalmente significa errar al blanco. Pero aparte de esta palabra que ya la hemos aprendido, vamos a aprender dos más. Una es la ley en griego. Ley viene de la palabra griega nomos. Y sin ley viene de la palabra griega anomos. También el plural de nomos es nomoi, que significa leyes. Entonces ley es nomos, nomoi es leyes y anomos es sin ley. Pero además de esto vamos a aprender que nomoi proviene del verbo nemo, que significa dispensar, asignar o adjudicar, como la forma de justicia que distribuye o retribuye. O sea, nosotros estábamos bajo el nomos, pero no pudiendo cumplir el nomos, el Señor nos adjudicó por gracia el nemo, nos dispensó, nos asignó, nos dio su justicia, nos retribuyó con su gran amor. Continuando, Romanos capítulo 10, verso 4 dice: porque el fin de la ley, porque el fin del nomos es Cristo, para justicia, o sea, para retribución a todo aquel que cree. Las buenas noticias entregadas por el apóstol Pablo no pueden ser mejores. El fin de la ley ha sido Cristo. Ante esta maravillosa verdad no queda más que preguntarnos: ¿cuál es entonces nuestra posición de fe ante Dios y el pecado? Con el fin de la ley, el creyente ha quedado libre o separado de la ley. ¿Pero existe alguna otra ley que debamos de reconocer? La palabra griega anomos significa sin ley. El apóstol Pablo utiliza en dos ocasiones el término anomos o sin ley para referirse a los gentiles o aquellos que no estaban sujetos a la ley judía. Romanos capítulo 2 verso 12 dice: porque todos los que sin ley o todos los que anomos han pecado. Sin ley, nuevamente vuelve a repetir, anomos, que significa sin ley también perecerán. Existe un lema griego, nomos basileus, la ley es el rey. Este es el lema griego que indica el propósito de no someterse a ningún hombre, pero sí reconocer el poder y la autoridad que representa la ley en sí misma. Sabemos que en el universo existen leyes físicas, leyes de atracción y repulsión. Todo lo que existe, aún nuestro propio cuerpo, obedece a leyes que gobiernan su funcionamiento. El comprender que existe un gobierno o ley superior que sustenta y dirige todas las cosas es importante para el creyente. Es así como el apóstol Pablo se ve a sí mismo tanto nomos, con ley, como anomos, fuera de la ley. En 1 Corintios capítulo 9 verso 20 se nos dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley,
sea, sujetos al nomos, aunque yo no esté sujeto a la ley, dice el apóstol. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Y el verso 21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Aquí el apóstol Pablo se presenta a sí mismo tanto dentro como fuera de la ley. De alguna manera él se sale de la ley judaica y se mete dentro de una ley superior, mayor, la cual llama él la ley de Dios o la ley de Cristo. Solo existe una ley superior que gobierna sobre todas las cosas, y fuera de esta el hombre estaría errando o fallando al blanco. En resumen, para el apóstol Pablo, hacer el mal bajo nomos o ley es igual que hacer el mal bajo anomos o sin ley. Tanto lo uno como lo otro nos lleva a amartano, que es fallar a la hora de alcanzar nuestro máximo potencial en Cristo Jesús. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Para el apóstol, hacer amartano o fallar al blanco es posible, aún sea sin nomos o sin ley. Dios ha puesto su sabiduría en el hombre de tal manera que la ley de vida y los razonamientos escritos en su conciencia serán los que le acusen o les defienda. Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. También Juan dice en 1 Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Verso 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Para ir concluyendo, entonces, entendemos que no existe ley mayor que la ley de vida, la ley de justicia y equilibrio impartida por la sabiduría y poder de Dios en Cristo Jesús, quien es el mediador entre lo terrenal y lo celestial. 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Verso 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En Jesús fuimos reconciliados. En Jesús fue reconciliado Israel, la Israel de Dios, la Israel espiritual. En Cristo hemos sido liberados a través del poder y la sabiduría de Dios. En Jesucristo estamos completos, porque Él es el mediador y nosotros existimos en Él, quien ha sido hecho por Dios sumo sacerdote. Hoy somos el unigénito del Padre, el nuevo Adán.